Muy bien, ha llegado el momento de estudiar la palabra del Señor. Ya tienes tu Biblia en la mano, ya tienes la lección número 1 en tu poder, un lápiz para poderla contestar. No olvides que estamos estudiando el curso Jesús, la gran esperanza, del pastor Alejandro Bullón. Si aún no tienes un ejemplar de estos, puedes escribirnos al correo electrónico o llamarnos al número de teléfono que aparece en pantalla. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida al pastor Juan Zúñiga, que nos acompaña, al pastor Rodrigo Cárcamo. Sean bienvenidos. Esta es una oportunidad maravillosa que nos da el Señor de poder compartir la palabra de Dios con muchos amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Seguramente ya tienes la primera lección de tu curso Jesús, la gran esperanza, que lleva por título La fuente de la verdadera esperanza, la lección número 1. Y voy a pedir que también puedas buscar allí rápidamente tu Biblia, porque vamos a hacer un estudio bien interesante de la palabra de Dios. Pastor Juan, quizás antes de comenzar inmediatamente el estudio, podríamos dejar un momento para pedir la bendición de Dios a través de una oración. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a nuestros amigos que nos acompañen allí en donde están. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir que Dios dirija el estudio de su palabra en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Y al abrir, Señor, tu palabra en esta hora, queremos suplicar tu dirección. Permítenos oír tu voz, Señor, hablándonos de manera clara. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tú estás sintonizando en esta hora nuestro curso, el estudio de la palabra de Dios, Jesús, la gran esperanza. Seguramente alguien te ha hecho llegar las lecciones de este fascinante curso. Al final del programa vamos a tener un momento para mencionarte algún número telefónico, algún correo electrónico donde tú te puedas dirigir y puedas pedir estas lecciones tan interesantes del estudio de la palabra de Dios. Así como dijimos hace un momento, queremos pedirte que puedas ir a buscar tu Biblia, porque ahora vamos a comenzar a estudiar la primera lección de este curso interesante que lleva por título La fuente de la verdadera esperanza. Mis queridos amigos, ¿no creen ustedes que realmente es un gran desafío buscar esperanza? Hay muchos que hoy día buscan dónde encontrar esperanza. ¿Dónde es que hoy día las personas buscan esperanza? ¿Qué podemos decir en torno a eso? La verdad es que hoy día la gente está buscando cualquier cosa, lo que le dé seguridad, lo que le dé una seguridad momentánea muchas veces es donde basan sus esperanzas. Finalmente creemos en este tiempo los cristianos que de alguna manera tenemos en la palabra de Dios una fuente de esperanza. Interesante. Juan, ¿no será porque el mundo de hoy es un mundo muy agitado? ¿No será que el mundo nos está ofreciendo cada día más algunos panoramas donde encontrar la paz mental del corazón, la prosperidad de la familia, la felicidad tan anhelada? ¿No será que el mundo también ofrece algunas garantías donde la gente puede correr detrás de ellas? Mira, yo creo que el mundo ofrece efectivamente. Y hay una oferta porque hay una necesidad. Yo creo que la gente y hoy día la sociedad y las personas en particular necesitan tener esperanza y están cifrando esperanza en cosas donde no hay. De allí lo relevante que nosotros podamos levantar la palabra de Dios como decía Rodrigo, como el lugar o el centro en donde en realidad hay esperanza. Y yo creo que la gente tiene que darse la oportunidad, quitar los prejuicios de su cabeza y permitirse el momento y la oportunidad de descubrir en la Biblia la verdadera esperanza. Interesante, puede ser que alguno de nuestros amigos, amigas que nos sintonizan hasta ahora está sufriendo alguna dificultad, algún problema en su hogar, algún drama personal, sentimental, alguna enfermedad, está quizás postrado ahí en su cama con alguna complicación. Siempre cuando nos presentamos frente a la pantalla de la televisión, detrás de esa cámara hay una persona que seguramente está sufriendo algún drama, alguna complicación, y qué bueno que has dejado tiempo para quedarte con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Bueno, nos vamos a ir inmediatamente a la lección y vamos entonces a leer la primera pregunta. Esta lección consta de 8 preguntas y vamos a leer la primera pregunta, luego vamos a leer el texto que la acompaña y luego vamos a indicar la respuesta. La primera pregunta entonces que se nos señala en este curso es: Pastor Juan, ¿cómo se comunicaba Dios con Adán y Eva antes de la entrada del pecado? ¿Usted tiene la cita? Sí, voy a ir al texto bíblico, está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. La palabra de Dios dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es interesante notar que Dios mismo se comunicaba personalmente con Adán y Eva. Era una conversación que ellos mantenían todo el tiempo. Antes del pecado, Dios podía hablar personalmente con ellos y esa sería la respuesta que nuestros amigos debieran colocar allí en la pregunta número 1. Es decir, Dios se comunicaba personalmente con él. Interesante, ¿no? Cómo la Biblia nos va aclarando en relación a la relación que Dios tenía con el ser humano. Vamos a ir inmediatamente a la pregunta número 2. Dice allí, los primeros seres humanos, es decir, Adán y Eva, se comunicaban con el Padre Celestial cara a cara. Eso lo acabamos de leer en el texto. Claro. Así como tú te comunicas con algunas personas de tu familia, con las personas con las cuales tú trabajas. Pero después que ellos pecaron, ¿qué sucedió? Leo el texto, Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Interesante. Interesante lo que ocurre después del pecado. Lamentablemente esa comunicación expedita que existía se rompió de alguna manera. Y ahí, como leía Juan, ¿no es cierto?, dice textualmente, se escondieron de la presencia de Dios. Después del pecado ellos ya no querían estar ante la presencia de Dios, que era demasiado santa y majestuosa. Lamentablemente el pecado nos aleja y nos aparta de la santidad de Dios. Interesante. ¿Cómo sería entonces la respuesta a la número 2? Se escondieron de la presencia del pecado, de Dios, de la presencia de Dios. Eso es lo que usted tiene que colocar ahí en su lección, en la respuesta número 2. Muy bien, ya hemos aprendido entonces que Dios al inicio se comunicaba con Adán y Eva personalmente, cara a cara, paseaban juntos en el huerto del Edén, pero posteriormente al pecado, entonces ellos se separaron de la presencia de Dios y ya parece ser que Dios no estaba, ese Dios cara a cara, ¿no? Cambia un poco la situación. Claro. Después de la entrada del pecado, pregunta número 3, después de la entrada del pecado, el ser humano ya no hablaba cara a cara con Dios, así como ellos lo hacían al principio, pero al menos ellos oían su voz. Entonces, ¿qué ocurrió en el transcurso del tiempo? ¿Qué pasó de allí en adelante? Adán y Eva ya no podían ver a Dios cara a cara, pero sí podían escuchar su voz, dice el texto. Entonces, de allí en adelante, ¿qué sucede con la raza humana? Vamos al texto entonces de Éxodo capítulo 20, verso 19. El texto bíblico dice así, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta entonces, Pastor Mira, Juan? la respuesta está evidente, es evidente ahí, yo voy a darla, pero solo mencionar brevemente ¿Sí? algo que mencionaba Rodrigo. El pecado hace que la gente huya de Dios. Vamos perdiendo ese privilegio de estar en su presencia y de relacionarnos íntimamente con Él, así tan personalmente como fue dicho. Por lo tanto, la respuesta sería, tuvieron miedo hasta de oír la voz de Dios. No solo estar en la presencia, sino que hasta oír la voz de Dios. Allí marcan, ¿no?, de allí en adelante una cualidad del ser humano que es el rechazo permanente a las cosas de Dios. Distanciarse. Distanciarse. Primero fue Adán y Eva no estar en la presencia. Ahora el pueblo no quiere escucharlo. Y eso lamentablemente de alguna manera en estos tiempos también lo podemos ver producto del pecado, porque eso no ha cambiado. Y ahí está el punto, mira, el pecado hace que las personas nos ocultemos de Dios. O sea, no solo perdemos el privilegio de estar en su presencia y dialogar, como ya fue dicho, sino que el pecado hace que de manera casi natural, por decirlo, nos alejemos y nos ocultemos de Dios. Es decir, hay un tipo de distanciamiento de las cosas espirituales, ¿no? Yo no creemos tanto en orar, en poder leer la Biblia, en asistir a alguna iglesia, sino que hay un poco de distancia. Sin embargo, sería interesante hablar que a pesar de que esa era la condición, ¿no?, del ser humano, y es la condición de hoy día del ser humano de hoy, es un milagro entonces que nosotros podamos estar hablando de las cosas de Dios. Es un milagro del cielo de que nuestros amigos estén sintonizando el programa, que tengan una Biblia abierta en sus manos, que estén poniendo allí un poco de atención en relación a lo que estamos hablando de la Biblia. Es un verdadero milagro, ¿no? Porque no es normal, por lo que aquí aparece, ustedes me corrigen, no es normal, parece, que el ser humano busque las cosas de Dios. Ahora, ¿hay algún amigo que está sintonizando el programa?
quiere decir de que él está alterando este parámetro y seguramente es porque Dios tiene un propósito para ello. O que piense que él no puede estar en la presencia de Dios También. sintiéndose tan mal, ¿no? O huyendo, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor. Pero como tú bien dices, la gente puede volver. Y prueba de eso es que estemos aquí ahora con la palabra abierta y queriendo oír a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Verso 4, ¿no? Aquí presenta la tragedia de que ahora el ser humano no quiere escuchar ni siquiera la voz de Dios, ¿no? El pecado hizo entonces en el tiempo una distancia entre el ser humano y el Señor, y entonces el ser humano se distanció de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice la pregunta 4. ¿Qué es lo que hizo Dios para seguir comunicándose con sus hijos, ¿no? Ya no querían estar cara a cara, ya no querían escucharle. ¿Cómo tuvo que arreglárselas Dios para continuar comunicándose con nosotros? Hay un texto allí también. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se las arregló Dios? Inspiró a hombres para que esta escritura existiese hoy día y nosotros la tengamos en nuestras manos y sea la manera en que Dios se comunica con su pueblo. Oye, y ahí está algo relevante. Si bien es cierto el pecado hace que yo me aleje de Dios, no es menos cierto que no aleja a Dios de mí. Es decir, Dios permanentemente está yendo tras del hombre o del ser humano. Está buscándolo. Y yo creo que eso es importante destacar. Y ahí está el texto que acaba de leer Rodrigo, ¿no? La palabra de Dios no es un libro escrito por, es escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Es decir, su validez es que el autor de este libro es Dios mismo. Este es el mensaje de Dios dado a través de hombres. Ahora, interesante, dice que la profecía fue traída por voluntad humana de ninguna manera. Fue la voluntad divina. Es el Espíritu Santo que está detrás de todo esto. Nuevamente se marca que el hombre no está detrás de esto, es Dios. Siempre Dios está queriendo comunicarse con nosotros de alguna manera. Y esta vez escogió la Santa Biblia, la palabra de Dios. Interesante. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta sería que, tengo acá yo anotado, inspiró su mensaje a los santos hombres de Dios. Muy bien. Allí entonces vamos a la pregunta número 5. El Señor entonces comienza a ocupar ahora personas para entregar un mensaje confiadamente a sus hijos. ¿Qué orden, dice el verso, pregunta 5, bien digo, pregunta 5 del curso, qué orden recibieron estos hombres de parte de Dios? El texto está en el libro de Apocalipsis. Bueno, acá el libro de Apocalipsis, el último libro que aparece en nuestra Biblia, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, la respuesta sería que escriban un libro, ¿no es cierto?, de Dios dado para las personas. Y como está aquí la lección, como debe ser escrito ahí la respuesta, sería que escriban un mensaje o el mensaje en un libro. Interesante. Cabe destacar que el apóstol Juan está escribiendo el Apocalipsis, en ese contexto se está dando esta respuesta, y Dios le pide que plasme en algo, en este caso un libro, para que este mensaje quede y pueda ser beneficiado mucha gente después. Esto se marca en el contexto del Apocalipsis, pero también lo podemos ver en el contexto de toda la Biblia, porque cada uno de los profetas fue dada la orden de que escribiera, para que esto hoy día lo tuviésemos en nuestras manos. Y yo estaba pensando cuánto amor el Señor tiene por nosotros, ¿no? Que se las arregla de alguna manera para mantener, ¿cierto?, un relacionamiento personal. Vamos a ir a la siguiente pregunta, pregunta número 7. Pregunta número 6. ¿Cómo estos hombres recibieron y escribieron el mensaje? ¿Cómo lo hicieron? El texto está allí en 2 de Timoteo 3:16. 3:16. Y dice de la siguiente manera. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira que dice toda. Es decir, toda, no solo una parte. En otras palabras, estamos diciendo que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último que nosotros tenemos registrado en nuestra Biblia, es única y exclusivamente por inspiración divina. Dios tomando la iniciativa, una vez más, inspirando a hombres para que tengamos esta palabra en nuestras manos. algunos han dicho que esto se parece a una relación amorosa, ¿no?
cuando el amado ama a su amada y le dice cosas lindas al oído y se tratan muy bien, parece que eso ya no es suficiente. Siempre parece que llega luego el momento de escribir. Y creo que si pudiésemos preguntarte a ti que no estás asistiendo, puede ser que tú mantengas todavía alguna carta. Yo no sé, amigos, si ustedes mantienen alguna carta que escribió vuestras esposas cuando estaban de novios. Yo mantengo todavía mis cartas, mi esposa las mantiene. No sé si como un gran recuerdo, pero como un memorial, ¿no? Como una señal que llegó el momento que había que escribir. Había que poner esas cosas del corazón, había que ponerlas por escrito. Tu Biblia, la palabra de Dios que tienes en tus manos es un deseo de Dios concretado, concreto. Es el deseo que Dios tenía de entregar un mensaje y se las ha arreglado para ponerle en un libro. Y aquí entonces tenemos el texto escrito de la palabra de Dios. Y que ha perdurado en el tiempo. ¿Sí? Y además de perdurar en el tiempo, y yo insisto en esto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la Biblia como un todo es la palabra de Dios y no solo una parte de ella. Es importante que nuestros amigos lo entiendan también de esa manera. Muy bien, vamos a la siguiente. Si ellos entonces recibieron un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál es la manera de poderlo entender entonces? Ok, leo el texto que está aquí en San Juan 14, 26. Más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Interesante que de la misma manera que Dios inspiró a estos hombres, a estos profetas a escribirla a través del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que hoy día nos ayudará a entenderla. Por eso es muy importante, querido amigo, cuando tú estés estudiando la Biblia, siempre pide que el Espíritu Santo te acompañe, te ilumine y puedas, ¿no es cierto?, comprender cada palabra que está escrita en esta Biblia. La respuesta entonces sería a la pregunta número 7, mediante el auxilio del Espíritu Santo. Muy bien, a continuación entonces vamos a dar lectura a los 4 últimos textos de esta lección. Ahora con la pregunta número 8. Antes de leer la Biblia entonces necesitamos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a buscar los textos de San Juan 5:39, Romanos 15:4, San Juan 17:17 y Salmos 119:105. ¿Nos vamos a repartir los textos? ¿Sí? Ok, yo voy a leer el texto de San Juan 5:39. Muy bien, Pastor Rodrigo, Romanos 15:4. Romanos 15:4, no hay problema. Yo termino con San Juan 17:17, son los textos que tú tienes allí en la lección que estamos estudiando. Al final del programa vamos a dejar allí un número de teléfono, una dirección, un correo electrónico para que tú también puedas solicitar este curso que en forma gratuita amablemente te haremos llegar. Vamos a leer entonces los textos. ¿Cuáles son los beneficios de poder estudiar la palabra de Dios? San Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál podría ser allí la respuesta entonces? Darán a conocer a Jesús. Muy bien, ¿cierto? Darán a conocer. La Biblia en sí te permitirá conocer a Cristo. Interesante, vamos con Romanos 15:4 ahora. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está, ¿no? La respuesta sería, a través de la Escritura nosotros tenemos esperanza. Esperanza, interesante. San Juan 17:17, leo la palabra de Dios, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la verdad plena del conocimiento de Dios lo encontramos a través del estudio de la palabra de Dios. Y por último, alguien nos puede ayudar allí con Salmos 119:105, pastor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué sería entonces acá, Juan? La Biblia. Es evidente, ¿no? La Biblia es la que nos muestra el camino por donde tenemos que seguir. Y en la medida en que nosotros caminemos por el camino que la Biblia nos muestra, efectivamente nuestra vida será llena de esperanza, de paz y de felicidad que tanto anhelamos. Qué interesante estudio hemos tenido en esta oportunidad. Han avanzado rápidamente los minutos y hemos tenido el privilegio de abrir la palabra de Dios y entender el mensaje que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. El mensaje más importante de la palabra de Dios es un mensaje de esperanza. Que la palabra esperanza pueda resonar a medida que vamos avanzando estas semanas de estudio de la palabra, pueda resonar más fuertemente en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Queremos dejarte un momento con una alabanza musical y luego queremos tomar una decisión. Y para ello nos va a ayudar el pastor Alejandro Bullón. Por lo tanto, mantente en sintonía porque el programa todavía continúa con nosotros.
necesito oír tu voz de amor. No tengo nada que ofrecer, tan solo un corazón impuro y pecador. Pero aquí estoy, vengo a ti como soy. Te entrego mis pensamientos, mi vida, mi ser. Te entrego mi corazón, yo quiero en ti creer. Renuévame con tu poder, derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Salvador. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Yo necesito oír tu voz de amor. No tengo nada que ofrecer, tan solo un corazón impuro y pecador. Pero aquí estoy, vengo a ti como soy. Te entrego mis pensamientos, mi vida, mi ser. Te entrego mi corazón, yo quiero en ti creer. Renuévame con tu poder, derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Salvador. Quiero por siempre servirte, mi Salvador. Hola querido, acabas de estudiar el tema de la Biblia como la fuente de la gran esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. La esperanza es la fuerza motivadora de la vida. Porque cuando todo está mal, mira, cuando parece que nada te da resultado, el hogar destruido, los hijos a veces en los vicios, en las drogas, falta empleo, falta dinero, o entonces tienes todo eso, pero cuando llega la noche no puedes dormir. En esos momentos, la esperanza te dice, este momento, por difícil, por oscuro que parezca, va a pasar. Mañana es un día diferente. Esa es la esperanza, la fuerza motivadora de la vida.
Solo que en la vida cristiana, esperanza no es apenas una fuerza. Esperanza es una persona, la persona maravillosa de Jesús. Ahora tú tienes que entender una cosa. Dios te ama. Y la Biblia es el libro que Dios inspiró a los escritores bíblicos para que ellos dejasen para ti el camino por donde debes andar. Yo siempre digo que la Biblia es una carta de amor que Dios te escribió. Porque si alguien quiere que seas feliz, no eres tú. Tú puedes pensar que tú quieres ser feliz. Y es verdad que de alguna manera tal vez puedas querer. Pero si alguien quiere que realmente seas feliz, es el Señor Jesús. Porque Él te ama. Tu felicidad es la felicidad de Él. Ahora, a veces nosotros los seres humanos parecemos unos chiquillos locos. Aquellos niñitos pequeñitos que van con el papá al mall, al shopping, para pasear el domingo y salen corriendo de aquí para allá. Ahora, si el padre no los cuida, si la mamá no va y los toma de la mano, ellos quiebran la vitrina y se hieren, se golpean. Bueno, nosotros somos así. Queriendo ser felices, corremos de aquí para allá, hacemos las peores tonterías de la vida y después acabamos destruyéndonos. Y ojalá que nos destruyésemos solo a nosotros. Lo peor es que destruimos a la vida de gente que está a nuestro lado y que no hizo nada de mal. Por eso Dios quiere guiarte. Y su palabra no es un libro, no es una colección de imposiciones, de normas, de mandamientos. Por favor, no mires a la palabra de Dios así. Mira a la palabra de Dios como una carta de amor. Ábrele tu corazón. Dile al Señor Jesús, mira Jesús, yo no sé vivir. ¿Cuántas veces me he golpeado en la vida tratando de ser feliz? Yo te necesito en mi vida. Y a partir de hoy, que has entendido que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que los santos escritores de la Biblia escribieron habiendo recibido el mensaje por revelación divina, y que todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito y fue dejado para tu enseñanza, entonces para hoy sigue el consejo del salmista David cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios te guía, tu sendero va a estar iluminado. Y si tu camino está iluminado, pues no te vas a chocar contra las paredes, no vas a tropezar, no vas a caer. Y aunque por esas circunstancias de la vida caigas, pues te vas a levantar en el nombre del Señor Jesucristo y vas a continuar adelante. El poder transformador de la Biblia es algo que me impresiona. Mira, en 1969 yo conocí a Cataragoso en el Congreso Mundial de Jóvenes en Zúrich, Suiza. Cataragoso había sido jefe de una tribu de caníbales. Tenía los labios gruesos, los dientes blancos, sonreía, hablaba con voz grave. Yo era un muchacho de 19 años, lo veía así medio con miedo, quería acercarme. Y un día él nos miró a un grupo de jóvenes y sonriendo dijo así, ¿ven estos dientes? Con estos dientes he comido carne de gente. Pero ¿sabes qué? Un día llegó la palabra de Dios a la tribu de Cataragoso en el corazón del África. Y él aceptó el Evangelio. Y su vida fue transformada. Años después llegaron exploradores franceses a la aldea de Cataragoso. Ateos, racionalistas, agnósticos. Y se reían de la tribu, porque la tribu de mañana se levantaba para alabar a Dios, para cantar himnos, para estudiar la Biblia. Y los exploradores franceses los veían y se reían. Y un día le preguntaron a Cataragoso, oye, ¿tú has hablado con Dios? ¿Lo has visto así? ¿Has tomado una cervecita con Dios? ¿Le has dado la mano a Dios? Y Cataragoso le dice, no. Entonces ellos le preguntaron, entonces, ¿por qué crees? ¿Por qué crees en la Biblia? Que la Biblia es la palabra de Dios. Te están engañando. Han llegado aquí expertos y están engañando. Y tú crees y toda tu gente cree. Y todos los días lo molestaban y lo molestaban. Un día se impacientó. Cataragoso miró al jefe de los exploradores y le dijo así, mira, si este libro es verdad o es mentira, yo no sé, ni quiero saber. Ahora, una cosa quiero que sepas, si no fuese por este libro, hace rato que nosotros nos lo hubiéramos comido a todos ustedes. Entonces agradece a Dios, mi querido. Ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Yo he visto borrachos, drogadictos, asesinos ser transformados por el poder de Dios. Que
que puede haber en tu vida que la palabra de Dios no transforme. Tu hogar destruido puede ser reconstruido. Tus hijos pueden ser educados como palmeras a la orilla del mar. La palabra de Dios va a llevar paz a tu corazón, va a llevar esperanza, porque es la fuente de la esperanza. Y ese día vas a descubrir que no hay nada imposible en la vida, nada que tú no puedas hacer en el nombre de Dios. Ábrele tu corazón a Dios y acepta la palabra de Dios como la fuente de tu verdadera esperanza. Qué maravillosa oportunidad nos ha entregado el Señor de poder estudiar la palabra de Dios. Qué interesante ese mensaje de amor que Dios tiene para ti. Queremos invitarte para que puedas solicitar las lecciones del curso Jesús la Gran Esperanza, de su autor, el pastor Alejandro Bullón. Estaremos complacidos de poderte enviar esta correspondencia lo antes posible a tu dirección y de esta manera puedas compartir semana tras semana con nosotros este interesante estudio de la palabra de Dios. Quiero dejarte algunas indicaciones para que puedas tomar nota y te puedas comunicar con nosotros. Puedes solicitar este curso a el siguiente correo electrónico: lagranesperanza@nuevotiempo.cl. Repito nuevamente, lagranesperanza@nuevotiempo.cl. O bien puedes comunicarte con nosotros a través del teléfono en el número 800-200-054, 800-200-054. O bien si llamas desde región, puedes poner el 2 al siguiente número, 284-4218. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar estudiando de la palabra del Señor.